Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Y por supuesto, todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí, pues mira, si todo sale bien, para terminar el libro cuarto y último libro de Amadís de Gaula. Si no, pues para que en esta o en la siguiente sesión acabemos Amadís de Gaula. Así que sin más por el momento, te doy las gracias por haberme acompañado en todo este proceso que ha sido Amadís, el libro de las caballerías, de autor anónimo, o que no nos han querido decir quién lo escribió. Son cosas que nunca sabremos. Amadís de Gaula. Sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan. Libro cuarto. Capítulo 1. Del grande el duelo que fizo la reina Saramdamira por la muerte del príncipe Salustanquindo. Capítulo 2. Cómo con acuerdo de mandamiento de la princesa Oriana, aquellos caballeros la llevaron a la ínsula firme. Aquí están cómo se acaban los capítulos en corto, porque este libro cuarto viene mucho así. Capítulo 3. Cómo la infanta Grasinda, sabida de la victoria que Amadís hubiera, se atavió, acompañada de muchos caballeros y damas, para salir a recibir a Oriana. Capítulo 4. Cómo Amadís fizo ocultar a aquellos señores y el razonamiento que les fizo, en lo que sobre ello acordaron. Amadís reúne a los suyos y pide consejos sobre lo que han de hacer en el delicado asunto de Oriana y el rey Lisuarte. Don Cuadragante propone que envíen mensajeros al rey Lisuarte para pedirle que reconsidere su actitud, pero que mientras tanto ellos se preparen y consigan aliados, por si acaso el rey no quiere trascindir. Capítulo 5. Como todos los caballeros fueron muy contentos de todo lo que Don Cuadragante propuso. Todo por una ruca, güey, como debe de ser. Capítulo 6. Como todos los caballeros tenían mucha gana del servicio de honra de la princesa Oriana. Capítulo 7. Como Amadís habló con Grasinda, en lo que ella respondió. Amadís pregunta a Grasinda qué planes tiene y ella le dice que quiere quedarse en la ínsula firme acompañando y sirviendo a Oriana, y que piensa enviar al maestro Elisiabat a su tierra para preparar una gran flota que pondrá ella a disposición de Amadís. Este se lo agradece mucho y le da a Elisiabat una carta para el emperador de Constantinopla, encargándole que lo visite. Capítulo 8. Cómo Amadís envió otro mensajero a la reina Briolanja. Capítulo 9. Cómo Don Cuadragante habló con su sobrino Landín y le dijo que fuese a Irlanda y hablase con la reina, su sobrina, para que diese lugar a algunos de sus vasallos le viniesen a servir. Capítulo 10. Cómo Amadís envió al rey de Bohemia. Amadís envía a Isanjo, al rey Tafinor de Bohemia, para pedirle ayuda. Capítulo 11. De cómo Gandalín habló con Mabilia y con Oriana, en lo que le mandaron que dijese a Amadís. Gandalín, que salía para Gaula con mando de su señor, visita con pretexto para ver si tenía algún recado para la reina Elisena, y para Melicia, Amabilia y Oriana. Y éstas le pidan que diga a Amadís que busque la manera de visitarlas, llevando a sus caballeros para no poner en peligro su honor. Capítulo 12. Como Amadís y Agrajes y todos aquellos caballeros de Alteguisa que con él estaban, fueron a ver y consolar a Oriana y a aquellas señoras que con ella estaban, y de las cosas que pasaron. Capítulo 13. Como llegó la nueva de este desbarato de los romanos y de la toma de Oriana al rey Lisuarte, y de lo que en ello hizo. Venidos algunos de los romanos que de la ínsula firme habían huido, sabiendo cómo el rey estaba ahí, se fueron para él, y le contaron todo lo que les había acaecido, así como la historia lo ha contado, que no faltó ninguna cosa, como ellos que presentes habían sido con todo ello. Cuando el rey estoyó, como quiera que el dolor fuese muy grande, como de cosa tan extraña para él, que tanto le tocaba con buen semblante, no mostrando ningún pesar como los reyes suelen hacer, les dijo: amigos, de la muerte de Sulstanquindio y de la pérdida de vosotros me pesa mucho, que de lo que a mí me toca causado soy de recibir afrentas y darlas de otros. Y no os partáis de mi corte, que yo mandaré remediar todo lo que menester hubiéredes. Ellos le besaron la mano y le pidieron por merced que se le acordase
de los otros su compañero, y de aquellos señores que con ellos estaban presos, que les dijo: Amigos, de eso no tengáis cuidado, que eso se remediará, como la honra de vuestro señor y mía cumple. Y mandóles que la villa que se fuesen, donde la reina estaba, y que nada dijesen de aquello hasta que él fuese. Y ellos así lo hicieron. El rey anduvo cazando 3 días con el cuidado que podéis entender, y luego se tornó donde la reina estaba. Y al parecer, de todos con alegre semblante, aunque el corazón sentía lo que en tal caso debía sentir, y el descabalgando se fue a la cámara de la reina, y como ya era una de las nobles y cuerdas del mundo, por no le dar más pasión, viendo que con ella poco se remediaba su deseo, mostrósele mucho más consolada. Pues el rey llegado mandó que todos saliesen fuera de la cámara, y asentándose con ella en su estrado así le dijo: Estas cosas de poca sustancia que por accidente vienen, tienen las personas alguna facultad de licencia para mostrar alguna pasión de melancolía, porque así como sobre pequeña causa vienen, así livianamente con pequeños remedios se pueden de ello partir, pero en las muy graves, que mucho duelen, especialmente en los casos de honra, es por el contrario que de estas tales ha de ser, y se ha de mostrar la graveza pequeña, la venganza y el rigor muy grande. Y viniendo al caso, vos, reina, habéis sentido mucho la ausencia de vuestra fija, como es costumbre de las madres, y sobre ello habréis mostrado mucho sentimiento, así como en semejantes casamientos por otros muchos se suele hacer. Pero por dicho me tenía que en breve tiempo se pusiera en el olvido. Mas lo que de esto sucede es de calidad, que no mostrando sobrado enojo con mucha diligencia, el corazón grande se ha de buscar la enmienda de ello. Sabed que los romanos que a vuestra hija llevaron, con toda su flota son destruidos y presos, y muchos muertos de ellos con su príncipe Salustanquidio, y ella, con todas sus dueñas y doncellas, tomada por Amadís, y por los caballeros que en la ínsula firme están, donde con mucha victoria y placer la tienen. Así que, bien se puede decir que cosa tan señalada en grandeza, como esta, no es en memoria de hombres que en el mundo haya pasado. Y por esto es menester que vos, con mucha discreción, como mujer, y yo con gran esfuerzo, como rey y caballero, pongamos el remedio que más con obra, que con demasiado sentimiento a vuestra honestidad, en mi honra ponerse debe. Oído puesto por la reina, estuvo una pieza que no respondió, y como éste fuese una de las dueñas del mundo que más a su marido amase, pensó que en tal cosa como esa, y con tales hombres, más era menester de poner concordia que de encender la discordia. Y dijo: Señor, aunque vos tengáis en mucho lo que ha pasado, y sabéis que vuestra fija, si lo juzgárades, considerando aquel tiempo que fuisteis caballero andante, pensaréis que según los clamores de Dolores de Oriana y de todas sus doncellas y el gran espacio de tiempo que ellos lo torturaron, donde se dio causa de ser por muchas partes publicados, que pareciendo en vez de todos, aunque no lo fuese, una grandísima fuerza, que no se debe hombre maravillar de aquellos caballeros, como hombres que otro estilo no tengan, sino a correr dueñas y doncellas cuando algún tuerto desaguisado reciben. Si atreviesen a lo que han hecho, y como quiera, Señor, que sea, vuestra fija ya la entregastes a aquellos que por parte del emperador por ella vinieron. Y la fuerza o la injuria, más que a él que vos toca. Y ahora el comienzo se debe tomar con aquella templanza que no parezca, ser vos el cabo de esta afrenta, que de otra manera se faciendo, muy mal se podrá disimular. El rey le dijo: Ahora, dueña, tened vos memoria de lo que a vuestra honestidad, como dicho tengo, conviene, que en lo que a mí toca, con ayuda de Dios, se tomará la enmienda de que a la grandeza de vuestro estado y mío se requiere. Pues güey, ya se las habían dado, güey, si se las robaron fue por pendejos, ¿no? Él hasta podría, yo creo que estar reclamando eso de que, güey, yo te la di a ti, te la robaron a ti, te voy a romper la madre a ti. Porque, pues, ¿qué es esa mamada de que ahí me lo das y luego voy con el güey que me lo dan porque me lo robaron? ¿Ven cómo los romanos siempre han tenido, mira, the tiniest dick ever? Capítulo 14. De la carta que la princesa Oriana envió a la reina Brisena, su madre, desde la ínsula firme donde estaba. Salieron de la nave don Cuadragante y Brian Monjaste, armados de muy ricas armas, y al tercero día llegaron a la villa cuando el rey acababa de comer. Y como iban por las calles muchos los miraban, todos que muy bien los conocían, y decían unos a otros: malditos sean los traidores que con sus mezclas falsas hicieron perder
tales caballeros, y otros muchos de gran valor a nuestro rey. Pero otros, que más sabían de cómo había pasado toda la culpa, cargaban al rey, que quiso sojuzgar su discreción a hombres escandalosos y envidiosos. Así fueron por la villa hasta que llegaron al palacio, y entrados en el patín, descabalgaron de sus caballos, y entraron donde el rey estaba, y saludáronlo con mucha cortesía, y él lo recibió con un buen talante. Y don Cuadragante le dijo: a los grandes príncipes conviene oír a los mensajeros que ellos vienen, quitada y apartada de sí toda pasión, porque si la embajada que les traen les contenta, mucho alegres deben de ser de haberla graciosamente recibido, y si al contrario, mas con fuertes ánimos y recios corazones deben poner el remedio que con respuestas desabridas, y a los embajadores se requiere decir honestamente lo que les he encomendado, sin temer ningún peligro que de ello les pueda venir. La causa de nuestra venida a vos, rey Lisuarte, es por mandado y ruego de Amadís de Gaula, y de otros muchos grandes caballeros que en la ínsula firme quedan, los cuales vos hacen saber cómo andando por las tierras extrañas, buscando las aventuras peligrosas, tomando las justas y castigando las contrarias, así como la grandeza de su virtud a fuertes corazones requieren, supieron de muchos, como vos, mas por seguir voluntad que más razón y justicia, no curando de los grandes amonestamientos de los grandes de vuestros reinos, ni de las muchas lágrimas de la gente más baja, no habiendo memoria de lo que a Dios de buena conciencia se debe, quisistes desheredar a vuestra hija Oriana, sucesora de vuestros reinos, después de vuestra vida, por heredar a otra vuestra fija menor, la cual, con muchos llantos y dolores muy doloridos, sin ninguna piedad entregaste a los romanos, dándola por mujer al emperador de Roma, contra todo derecho y fuera de la voluntad, así suya como de todos vuestros naturales, y como tales cosas sean muy señaladas ante Dios, y Él sea el remediador de ellas, quiso permitir que, sabido por nosotros, pusiésemos remedio en cosa que tan agravio se hacía contra su servicio, y así se hizo, no con voluntad ni intención de injuriar, mas de quitar tan gran fuerza de desaguisado, de la cual, sin mucha vergüenza nuestra, no nos podíamos partir, que vencidos los romanos que la llevaban fue por nosotros tomada, y llevada con tan gran acatamiento y reverencia, como la su nobleza real y estado convenía, a la ínsula firme, donde acompañada de muchas nobles señoras y grandes caballeros la dejamos, y porque nuestra intención no fue sino servir a Dios, y mantener derecho aquellos señores y grandes caballeros acuerdan que vos requerir lo que aquella noble princesa toca queráis dar algún medio como, cesando el grande agravio de tan conocida fuerza, sea restituida nuestro amor con aquellas firmezas que la verdad y buena conciencia se requieren dar. Y si por ventura vos, rey, algún sentimiento de nosotros tenéis, quede para su tiempo, porque no sería razón de que lo cierto de aquella princesa con lo dudoso de nosotros se mezclase. El rey. Después de que don Cuadragante hubo acabado su razón, respondió en esta guisa: caballeros, porque las demasiadas palabras y duras respuestas no acarrean virtud, ni de los corazones flacos hacen fuertes, será mi respuesta breve con más paciencia que vuestra demanda lo merece. Vosotros habéis cumplido aquello que, según vuestro juicio, más a vuestras honras satisface, con más sobrada soberbia que con demasiado esfuerzo, porque no a gran gloria se debe contar. Saltar y vencer a los que sin ningún recelo y con toda seguridad caminan, no teniendo en las memorias como yo, seyendo lugarteniente de Dios, a Él y no a otro ninguno, soy obligado de dar la cuenta de lo que por mí fuere hecho, y cuando la enmienda de esto fue tomada, fuere se podrá hablar, en el medio que por vos se pide, y porque lo demás será sin ningún fruto, no es menester replicación. Don Brian de Montajante le dijo: ni a nosotros otra cosa conviene, sino que, sabida vuestra voluntad, en la cuenta de lo que ha pasado a Dios, debemos, pongan cada una de las partes en ejecución aquello que más su honra cumple. Y despedidos del rey cabalgaron en sus caballos y salieron del palacio. Capítulo 15. De cómo el rey Lisuarte demandó consejo al rey Arbán de Norgales, y a don Grumedán y a Guilán el cuidador, en lo que ellos le respondieron. Cuenta la historia que estando Arcalauso el encantador en sus castillos, esperando siempre de hacer algún mal, como el de todos los malos de costumbre lo tienen,
Llególe esta gran nueva de la discordia y gran rotura que entre el rey Lisuarte y Amadís estaba. Y si de ello hubo placer no es de contar, porque estos eran los dos hombres del mundo a quien él más desamaba. Y nunca de su pensamiento ni cuidado se partía. Pensar en cómo sería causa de su destrucción. Pensó que podría ser en tal coyuntura como esta que aunque dañar las que pudiese, que su corazón no se podía otorgar de ser en ayuda de ninguno de ellos, que como en todas las maldades era muy sotil, acordó de trabajar en que se juntase otra tercera hueste, así de los enemigos del rey Lisuarte como de Amadís, y ponerle en tan parte que si batalla hubiese, que muy ligeramente pudiesen los de su parte vencer y destruir lo que quedasen. Y con este pensamiento y deseo cabalgó en su caballo, tomando consigo los servidores que menester había, y fuese por sus jornadas así por tierra como por la mar, al rey Arábigo, que tal maltrecho había quedado de la batalla que él y los otros 6 reyes y sus compañeros hubieron con el rey Lisuarte, como lo cuenta la parte tercera de esta historia, del gran daño en mengua que en ella de Amadís y de su linaje había recibido. Siempre hay un pito chico, güey. Capítulo 16. Cómo don Cuadragante y Brian de Monsajaste con fortuna se perdieron en la mar, y cómo la aventura los hizo fallar a la reina Briolanja en lo que con ella les acaeció. Don Cuadragante y Brian de Monjaste, después de una tormenta, se encuentran con la reina Briolanja, que también iba a la ínsula firme. En el camino, los 2 caballeros vencen a Trión, hijo del rey Abiseos. Capítulo 17. De la embajada que don Cuadragante y Brian de Monjaste trajeron al rey Lisuarte, en lo que todos los caballeros y señores que allí estaban acordaron sobre ello. Don Cuadragante informa a Amadís y a sus caballeros que el rey Lisuarte ha enviado una embajada pidiendo ayuda contra ellos, por lo cual deciden hacer la guerra. Capítulo 18. Cómo el maestro Elisabet llegó a la tierra de Gracinda, y de ahí pasó el emperador de Constantinopla con el mandado de Amadís, y de lo que con él recaudó. El maestro Elisabet, después de haber encargado a su sobrino Libeo, que reúna la flota de Gracinda, se dirige al emperador de Constantinopla, que responde enviado a Gastiles y Selauder, sobrinos suyos, con gran cantidad de gente en ayuda de Amadís. Además, güey, si algo tienen que saber de Constantinopla en esa época, una, estaba la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande que había en esta época, y la quemaron. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Los pinches adeptos a la cruz, güey. La quemaron con todo lo que había dentro, güey. Todo el conocimiento del pasado se lo metieron por el culo. Qué raro, güey. Qué raras actitudes cristianas, güey. O sea, eso nunca pasa. Pero bueno, además, güey, eran uno de los imperios más grandes del perro mundo, güey. Todo el mundo les tenía miedo porque además eran súper excelentes comerciantes, güey. No tenían un ejército fijo, eso estaba bien interesante, güey. Entonces funcionaban a través de mercenarios. Entonces imagínate que tenían un chingo de dinero, güey. Y en realidad tenían dinero. No tenían como ahorita lo pensamos o conocemos como que a los billonarios, que en realidad no tienen dinero, güey. Tienen cosas, ¿no? Estos putos o el imperio, se me fue el nombre por un momento por andar insultando a la gente sin razones. Constantinopla, güey. El imperio Cartago, güey, según yo son ellos, a lo mejor estoy muy equivocado, pero tenían tanta liquidez, güey, en el pasado, que podían no tener un ejército contratado, güey, sino contratar mercenarios que cumplieran y completaran un ejército, güey. Tú dime la cantidad de oro que tenían, güey, no créditos, oro palpable, papi. Por eso les tenían tanto miedo. Quién sabe quién verga se parezcan, güey. Árabes. Pero bueno. Capítulo 19. Cómo Gandalín llegó a Gaula, y fabló al rey Perión lo que su señor le mandó, en la respuesta que hubo. Gandalín llega a Gaula y comunica al rey Perión que Amadís y los suyos se preparan para la guerra contra Lisuarte y los romanos. El rey Perión se dispone a acudir con su gente. Norandel, hijo del rey Lisuarte, se encuentra en la corte de Perión, sin saber nada de la guerra. El rey de Gaula, discretamente, lo envía a su padre. Capítulo 20. Cómo Lacindo, escudero de don Broneo de Bonamar, llegó con el mandado de su señor al marqués Ebenafil, en lo que con ellos hizo. El marqués envía a Benafil con una lucida flota en ayuda de Amadís. Capítulo 21. Como Isanjo llegó con el mandado de Amadís al buen rey de Bohemia, y el gran recaudo que en él halló. Grasandor, heredero del rey Trafinor de Bohemia, parte con 20 caballeros hacia la ínsula firme, a responder a la ayuda que pidió Amadís.
Capítulo 22. De cómo Landín, sobrino de Don Cuadragante, llegó en Irlanda, y de lo que con la reina recaudó. Sin que su marido lo sepa, la reina de Irlanda envía ayuda a Don Cuadragante para aumentar la gente de Amadís. Es que como no ayudas a un cabrón que lo único que ha hecho es estado enamorado, güey, y romperse la madre porque está enamorado contra la gente que está mal, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, contra la gente que se le pone enfrente, güey. O sea, claro que todo mundo siempre va a querer ayudar, güey, a un güey que esté enamorado o una ruca que está enamorada, güey. Se siente bien bonito. Y todos nos podemos identificar con ese pinche sentimiento, güey. Lo hayamos vivido en el pasado, en el presente o soñemos con vivirlo en el futuro, güey. Pónganse bien vergas. Capítulo 23. De cómo Don Guilán, el cuidador, llegó en Roma con el mandado del rey Lisuarte, su señor, y de lo que hizo con su embajada con el emperador Patín. Patín, emperador de Roma, al saber por Don Guilán la noticia de la captura de Orlanda y de la muerte de Salustanquidio, se prepara para ir contra Amadís, ayudado por la gente del rey Siladadán y por la del Filispén, enviado por el rey Gasquilán de Sueza. Capítulo 14. Como Grasindor, hijo del rey de Bohemia, se encontró con Giontes, y lo que le vino con él. Grasandor en el camino hacia la ínsula Firme se encuentra con Griontes, que se dirige a Roma para avisar al emperador que el rey Lisuarte tenía su flota preparada en Vindilísora para esperarlo e ir reunidos contra Amadís. Enterado Grasandor de esta embajada, lleva la noticia a la ínsula Firme. Tan, 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 tan. ¿Alguien está llevando la cuenta de los ejércitos, mis señores? Porque creo que esta va a ser la primera batalla de los 5 ejércitos. Capítulo 25. Cómo el emperador de Roma llegó en la Gran Bretaña con su flota, y de lo que él y el rey Lisuarte hicieron. El emperador de Roma se reúne con el rey Lisuarte en Vindilisora, y juntos se dirigen contra la ínsula Firme, disponiendo el orden de su gente para la guerra. Capítulo 26. Cómo el rey Perión movió a la gente real contra sus enemigos, y cómo repartió las haces para la batalla. Capítulo 27. Como sabido por Arcalaus, el encantador, como estas gentes se enderezan para pelear, envió a Masandar a llamar al rey arábico y sus compañías. Como todo, güey, fíjate cómo todo, güey, se puede ir a la mierda por una morra, güey. Ese es el poder que tienen las mujeres y que no se han dado cuenta, güey. Tienen la capacidad de crear vida, sí, digo, no es poquito, güey, pero también tienen la capacidad de quitarla, güey. Tienen la capacidad de quitarte la vida literalmente, metafóricamente, románticamente, que es la más culera porque entonces te quedas muerto en vida, güey. Y de organizar este tipo de desmadres, güey. Los que hayan tenido una secundaria de verdad, no las chingaderas que tienen ahorita, se podrán, no me van a dejar mentir, güey. Una ruca, güey, podía hacer, bueno, o sea, que las generaciones completas se convirtieran en pandillas para matarse, güey. Ellas no sabían lo que estaban haciendo en realidad. Y es hora de que se den cuenta, niñas. Tienen la capacidad de hacer el mundo arder. Nada más es cosa de que quieran. Y de hacerlo arder bien, no como las pinches feminiñas que andan pateando cosas y siempre que tiran algo se les cae otra cosa en la cabeza porque están re pendejas. Saludos cálidos al bloque negro. Ay, pinches acarreadas panistas, pero bueno. Capítulo 28. Cómo el emperador de Roma y el rey Lisuarte se iban con todas sus campañas contra la ínsula Firme a buscar a sus enemigos. Así estuvieron las huestes 2 días, que en al no entendían salvo en enderezar todas las gentes, cada uno en su cargo por estar muy prestos para la batalla. Y al segundo día en la tarde llegaron las espías del rey arábigo, Subso en la montaña, que cerca de ahí estaba. Y no se quisieron mostrar porque así les fue mandado. Y vieron los reales tan cerca como vos dijimos uno del otro. Y luego lo hicieron saber al rey arábigo, el cual, con todos aquellos caballeros, acordó que las escuchas se tornasen donde bien pudiesen ver lo que se hacía, y ellos quedasen encubiertos lo más que se pudiese. En tal parte, que aunque aquellas gentes se viniesen, y los quisiesen demandar, que no los temiesen que ahí por la sierra se pudiesen acoger en sus naos, si en tal estrecho fuesen que lo hubiesen menester. Y si ellos peleasen, que saldrían de ahí sin sospecha, y darían sobre los que quisiesen a su salvo. Y así lo hicieron, que se pusieron en un lugar muy áspero, y fuerte además, y tomaron todos los pasos y subidas de la montaña, y fortaleciólo de manera que tan seguro estaba como en una fortaleza.
He ahí, esperaron el aviso de sus escuchas, pero no se pudieron ellos encubrir tanto que antes que llegasen, que el rey Lisuarte no fuese avisado de cómo desembarcaran en su tierra. El agente que venían por esta causa mandó alzar todas las viandas, así de ganados como de todo lo otro, a la parte de aquella comarca. El agente de las aldeas y lugares flacos se acogieron a la ciudad de Sevillas, y las velasen y rondasen, y que no se partiesen de ahí hasta que la batalla pasase. Y dejó en ellas algunos de los caballeros que les hacían harta mengua para en lo que estaba, mas no supo más de lo que habían hecho, ni dónde habían parado. El rey Perión también supo de aquella gente, y relevase de ellos, mas no sabía dónde estaban. Así que a ambas las partes ponían temor, pues estando así la cosa como oís, a cabo de 3 días que los reales se asentaron, el emperador Patín se aquejaba mucho porque la batalla se diese, que vencido o vencedor no veía la hora de ser tornado a su tierra, porque así acontece muchas veces a los hombres accidentales, que apresuradamente facen sus cosas, que tan presto las aborrecen, como con su livenidad facia, Amadís, e agrájese don Cuadragante, y todos los caballeros aje mismo aquejan mucho al rey Perión, que la batalla se diese, y que Dios fuese juez de la verdad, pues el rey no lo quería menos que todos, mas habíalo detenido hasta que las cosas estuviesen en disposición cual convenía, y luego mandaron a pregonar que a todos al alba del día oyesen misa y se armasen. Cada gente acudiese a su capitán, porque la batalla se daría luego, y así mismo se hizo, por los contrarios que luego lo supieron. Al final se tenían que avisar, ¿no, güey? Porque si no, pues no se podían romper la madre a gusto. No es como ahora que es puras pinches puñaladas traperas. Pues venida el alba, las trompetas sonaron, y tan claro se oían los unos a los otros como si juntos estroviesen. La gente se comenzó a armar, a ensillar en sus caballos, y por las tiendas a oír misas, y a cabalgar todos, ese ir para sus señas. ¿Quién sería aquel, de tal sentido y memoria que puesto caso que lo viese, en mucho que yo metiese todas sus mientes, que pudiese contar ni escribir las armas y caballos de todas sus divisas y caballeros ahí juntos eran? Por cierto, mucho loco sería y fuera esto, dejándolo general. Mucho loco sería fuera de todo saber el hombre que aquel pensamiento en sí tomase. Y por esto, dejándolo general, algo que de lo particular se dirá aquí. Y comenzaremos por el emperador de Roma, que era valiente de cuerpo y fuerza, y asaz buen caballero, si su gran soberbia poca discreción no se la gastase. Este se armó de unas armas negras, así el yelmo como el escudo, sobre señales, salvo que en el escudo llevaba figurada una doncella de la cinta arriba a semejanza de Oriana, fecha de oro, muy bien labrada y guarnida de muchas piedras y perlas de gran valor, pegadas en el escudo con clavos de oro, y por sobre lo negro de las sobrevistas llevaba tejidas unas cadenas muy ricamente bordadas, las cuales tomó por divisa, y juró que nunca las dejara hasta que en cadenas llevase preso a Amadís y a todos los que fueron en le tomar a Oriana, y cabalgó en un caballo hermoso y grande, y su lanza en la mano. Así salió del real, y se fue donde estaba acordado para que se juntasen sus gentes. Luego tras él salió Floyán, hermano del príncipe Salsustanquidio, armado de unas armas amarillas y negras, a cuartetones, y no había otra cosa en ellas, salvo que iba muy extremado y señalado entre los suyos. Tras él salió Arquisil, este llevaba unas armas azules y blancas de plata de promedio, y todas sembradas de unas rosas de oro, así que iba muy señalado. El rey Lisuarte llevaba unas armas negras y águilas blancas por ellas, y en el águila en el escudo, sin otra riqueza alguna, pero al cabo bien salieron de gran valor, según lo que su dueño en aquella batalla hizo. El rey Siladadán llevó unas armas todas negras, que después de que fue vencido en la batalla de los 100% que con el rey Lisuarte hubo, donde quedó su tributario, nunca otras trajo. De Galiscán, rey de Suecia, no se dirá las armas que llevaba hasta su tiempo, como delante Oirides, el rey Abán de Norgales, don Gilan el cuidador, don Grumedán, no quisieron llevar sino armas más de provecho que de parecer, mostrando la tristeza que tenían en ver al rey, su señor, puesto en mucha afrenta con aquellos que ya fueron en su casa a su servicio, y que tanta honra le habían dado. Eso que está haciendo el rey Lisuarte tiene la capacidad de hacerlo todas las personas con poder, güey. A los que
estamos abajo, se nos olvida que ellos no tienen ningún sentido de cariño ni de pertenencia por los que los sirven, güey. Simplemente son servicio. Y por más buen empleado que seas, siempre vas a poder ser sustituido por otro cabrón más joven, por una niña más joven, más bonita, más flaca, más gorda, güey. Más alto, más chaparro, más mamado, más grosero. Que no se les olvide que el servicio siempre podrá ser sustituido, porque siempre va a haber más servicio. No sean pendejos, ahí está la prueba. Como retomando un poquito lo que decíamos, como este pedo que pasa en la política mexicana, ¿no, güey? Que piensan que... es que fui a hablar con el rey de España y a quién puta madre le importa, vivimos en México, güey. Es que vino la diputada española a criticarnos, no sé qué, y a quién puta madre le importa si somos mexicanos, güey. ¿Qué pendejos tendríamos que ser para definir nuestro país en base a lo que piensa otro? Y el que no se ha dado cuenta que la colonización no ha terminado, solamente le cambiaron el nombre y las cadenas te las cambiaron y te vistieron, y podríamos hablar por horas de esto, güey. Y sí tengo pruebas. Entonces mejor vamos a terminar de leer este libro, irónicamente, de la literatura castellana, que muchos te podrían decir que es española, pero no es lo mismo. Y si alguien te dice que los castellanos y los españoles son lo mismo, te darás cuenta que nunca en su puta madre vida ha leído un libro. Ahora os diremos las armas que llevaba el rey Perión e Amadís, y algunos de aquellos grandes señores que de su parte estaban. El rey Perión se armó de unas armas, el yelmo y el escudo limpios y muy claros, y de muy buen acero, en las sobreseñales de una seda colorada de muy viva color, y un gran caballo que le dio su sobrino don Brián de Monjaste, que su padre, el rey de España, le envió 20 caballos muy hermosos que por aquellos caballeros repartió. ¿Te das cuenta cómo hasta el final del libro es la primera vez que se menciona ya a España como reino, güey? La primera vez, güey. Vamos al final del libro, güey. Pónganse bien pilas, machín. O sea, Inglaterra todavía no existiera la Gran Bretaña, güey. E así salió con saña del emperador de Constantinopla. Le envió 20 caballos muy hermosos que por aquellos caballeros repartió. Y así salió con una seña del emperador del Constantinopla. Amadís fue armado por unas armas verdes, tales cuales le llevaban un tiempo al que mató a Fanmongomadam e Basagante, su hijo, que eran los dos más fuertes gigantes que en el mundo se hallaban, todas sembradas muy bien de leones de oro. Y con estas armas tenía él mucha afición, porque las tomó cuando salió de Peñapobre. Y con ellas fue a ver a su señora al castillo de Miraflores, como el segundo libro de esta historia lo cuenta. Don Cuadragante sacó unas armas pardillas de flores de plata por ellas, en un caballo de los de España. Don Bruneo de Bonamar no quiso mandar las suyas, que eran una doncella figurada en el escudo de un caballero fincado de rodillas, delante, que parecía que le demandaba merced. Don Florestán, el bueno, el gran justador, llevó unas armas coloradas con flores de oro por ellas, un caballo grande de los de España. Agrajes, sus armas eran de un fino rosado, y en el escudo la mano de una doncella que tenía un corazón apretado con ella. El bueno de Angriote no quiso mudar sus armas de veros, azules de plata, y todos los otros, del que no se hace mención, no por dar el ojo a los que lo leyeren, llevaban armas muy ricas de sus colores, como les más agradaban. Y así salieron todos al campo en buena ordenanza, pues la gente toda junta, cada uno con sus capitanes, según habéis oído, movieron muy paso por el campo a la hora que el sol salía, que les daba en las armas, y como todas eran nuevas, y frescas y lucidas, resplandecían de tal manera que no era sino maravilla de los ver. Capítulo 19. Como da cuenta que por causa este Galasquián, rey de Sueza, envió a su escudero con la demanda de que oído habedes a Amadís. Cuando la una y la otra batalla se juntaron, el ruido de las voces fue tan grande que no se oían unos a otros. Ahí veríades caballos sin señores y los caballeros de ellos muertos y de ellos feridos, que pasaban sobre ellos los que podían. Ahí viérades hacer maravillas a Amadís, las cuales nunca fueron vistas ni oídas que caballero pudiera hacer, tanto que así los contrarios como los suyos hacía mucho maravillar, así de los que mataba como de los que derribaba, y como las voces eran muchas y el ruido muy grande,
Así el emperador como todos los que más que en batalla le andaban acudieron ahí. La batalla se partió con mucho daño de ambas partes, aunque los romanos recibieron el mayor. Amadís, los de su parte, como por ellos quedó el campo, hicieron llevar a todos los heridos de los suyos y de su gente. Despojaron todos los otros, se quedaron en el campo los heridos y muertos de la parte de los romanos que no los quisieron matar, de los cuales muchos murieron por no ser socorridos. Pues vueltas las gentes, así de un cabo como de otros sus reales, hubo algunos hombres de orden, que en las batallas venían para preparar las ánimas de los de menester, las ánimas de los que menester lo viesen, que como vieron tan gran destrozo, que las voces de los feridos daban, demandando piedad y misericordia, acordaron así, de un cabo como de otro, de se poner por servicio de Dios, en trabajar porque alguna tregua hubiese, en que los feridos se reparasen, a los muertos fuesen sosterrados. Y así lo hicieron, que los que hablaron con el rey Lisuarte con el emperador, y los otros con el rey Perión, que todos tuvieron por bien que la tregua se asentase por el día siguiente. Aquella noche pasaron con grandes guardas, se curaron de los feridos, y los otros descansaron del gran trabajo que habían pasado. Venida la mañana, fueron muchos a buscar a sus parientes, y otros a sus señores. Ahí viérades los llantos tan grandes de ambas partes que, de oírlo, pone gran dolor, cuanto más de lo ver. Todos los vivos llevaron al real emperador, y los muertos fueron sosterrados, de manera que el campo quedó desembargado. Así pasaron aquel día, enderezando sus armas y curando de sus caballos. Capítulo 20. Todavía nos alcanza para otro día o dos, güey. ¿Cómo sucedió? En la segunda batalla de cada una de las partes, porque la causa de la batalla se partió. Con esta ordenanza movieron los unos y los otros, y cuando fueron cerca tocaron las trompas de todas partes, en las haces de Briane de Monjagaste y del rey Arbán de Nogales. Se juntaron tan bravamente que la primera fueron por el suelo más de 500 caballeros y sus caballos sueltos por el campo. Pues vueltas así estas gentes en número tan crecido, ¿quién nos podía contar las caballerías que ahí se hicieron? Sería imposible lo que verdad quisiese decir, que tantos buenos caballeros fueron ahí muertos y llagados, que casi los caballos no podían andar sino sobre de ellos. De este rey Lisuarte digo, que como hombre lastimado, no teniendo su vida como nada, se metía entre sus enemigos tan enforzadamente que pocos fallaba que los hacen atender. El rey Perión, yendo por otra parte haciendo maravillas, acaso se encontró con el rey Siladadán, y como se conocieron no quisieron acometerse, antes pasaron el uno por el otro, y fueron herir en los que delante sí fallaron, y derribaron muchos caballeros muertos y llegados en tierra. Como el emperador vio tan gran revuelta, y le pareció estar los de su parte en gran peligro, mandó a sus capitanes que con todas sus haces rompiesen lo más denodamente que ser pudiese, y que él así lo haría, lo cual fue hecho, que todas las batallas juntas con el emperador dieron en los contrarios, mas antes que ellos llegasen las otras de la parte contraria, de los que vieron venir. Asimismo todos juntos se arrancaron por el campo, así que todos fueron mezclados unos con otros de manera que no podían haber concierto ni aguardar alguno a su capitán, mas andaban tan envueltos y tan juntos que no se podían herir ni con las espadas, trabábanse los brazos, derribábanse de los caballos, más eran los que murieron de los pies de ellos que de las heridas que se daban. El estruendo y el ruido era tan grande así, de las voces como de retiñir de las armas, que todos aquellos valles de la montaña hacían retiñir, que no parecían sino del todo el mundo era ahí asonado. Por cierto, así lo podéis creer, que no el mundo, mas todo lo que de la cristiandad y de la flor de ella estaba ahí, donde tanto daño en ella se recibió aquel día, que por muchos y largos tiempos no se pudo reparar. Si hubieran terminado de matar entre ustedes. Agraje siempre tenía el cuidado de mirar por el rey Lisuarte, y no lo había visto con la gran priesa y muchedumbre de gente, y yendo por entre las batallas viole que acababa de derribar de un encuentro a Dragonis, en que se quebró la lanza, y tenía la espada en la mano para lo ferir. Y Agrajes fue para él con su espada y díjole: a mí, rey Lisuarte, que yo soy el que más te desama. Él como lo oyó volvió la cabeza y fue para él, y Agrajes a él, y tan recios llegaron el uno al otro que no se pudieron ferir. Y Agrajes soltó la espada en la cadena con que traía, y abrazóse con él, como ya es dicho en otras partes de la historia. Este Agrajes fue el más acometedor caballero, y de más vivo corazón que en su tiempo hubo, y hacía las fuerzas como el esfuerzo lo ayudara, no había en el mundo mejor caballero que él. Y así era uno de los buenos que en gran parte se podrían fallar, pero estando abrazado cada uno pugnaba cuanto podía por derribar el otro,
Agrajes se veía en peligro, porque el rey era más valiente de cuerpo y de fuerza, sino por el buen rey Perión, que sobrevino, con el cual vinieron don Florestán el Andín y Enil, e otros muchos caballeros, y cuando así vio a Agrajes, punó de lo socorrer, y de la otra parte acudió don Guilián, el cuidador de Norandel, e Brandivas, e Guiontes, sobrino del rey, que estos, aunque en otras partes hacían sus entradas en grandes caballerías, siempre tenían ojo a mirar por el rey, que así lo tenían en cargo. Pues como estos llegaron por el rey, que así lo tenían en cargo, pues como estos llegaron, firieron de las espadas que las lanzas quebradas eran, todos de tan bravamente, que cosa extraña era de ver. Y llegábase de entre ambas partes por socorrer cada uno al suyo. Mas el rey y Agrajes estaban tan asidos que los no podían quitar, ni tampoco derribarse el uno al otro, porque los de su parte les tenían en medio, que los sostenían que no cayesen. Como aquí fuese la más priesa de la batalla, y el mayor ruido de las grandes voces, ocurrieron ahí muchos caballeros que cada una de las partes, entre los cuales vino don Cuadragante, que como llegó, vio la revuelta y al rey abrazado con Agrajes, metióse muy recio por todos y echó la mano del rey tan bravamente que por poco hubiera derribado ahí entrambos, que no osó ferir al rey por no dar Agrajes, que porque le dieran muchos golpes los que el rey defendían, nunca lo soltó. El rey de Arbán de Nogales, que venía con el emperador de Roma, que había priesa que no había visto al rey, llegó ahí, y como lo vio en tan gran peligro fue muy desapoderado, y abrazóse a don Cuadragante muy apretadamente. Así estaban todos cuatro abrazados, y alrededor de ellos el rey Perión y los suyos, y de la otra parte Norandel y don Guilián y los suyos, que nunca cesaban de se combatir. Pues así, estando la cosa en tan gran revuelta y peligro, sobrevino de la parte del rey Lisuarte el emperador y el rey Siladadán, con más de 3000 caballeros, y de la otra Galístes y Grasandor, con otras muchas campañas. Y llegaron unos y otros tan recios a la precia, con tan gran estruendo, que por fuerza hicieron derramar los que se combatían, y los que estaban abrazados hubieron por bien de soltar, y quedaron todos cuatro a caballo, pero muy cansados, que casi en las sillas tener no se podían. Y tanta fue la gente que la parte del rey Lisuarte cargó, que en muy poco estuvo el negocio de se perder, si no fuera por la grande bondad del rey Perión, y don Cuadragante, y don Florestán, y los otros sus amigos, que como esforzados caballeros sufrieron tanto, que fue gran maravilla. Así estando en esa priesa como ides, llegó aquel muy esforzado caballero Amadís, que había andado a la diestra parte de la batalla, había muerto de un solo golpe a Constancio, y desbaratado todo lo que más de aquella parte, y tenía en su mano a su buena espada tinta de sangre hasta el puño. Y vinieron con él el conde Gantines y Gandalín y Trión, y como vio tanta gente sobre su padre, y sobre los suyos vio estar al emperador delante combatiéndose, como cosa que ya por vencida tenía, puso las espuelas a su caballo, que entonces había tomado un doncel de los que su padre que venía folgando, y metióse tan recio y tan denodado por la gente, que fue maravilla de lo ver. Froyán, que lo conoció en las sobreseñales, o borrese lo que si el emperador llegase, que todos no serían tan poderosos que lo defender ni amparar, y lo más puesto que pudo se puso adelante, aventurado por su vida por salvar la suya del emperador. Don Florestán, que aquella parte se falló, entraba a la par con Amadís, y como vio a Froyán fue para él lo más presto que pudo, y diéronse muy grandes golpes de las espadas por encima de los yelmos, mas Froyán fue descordado, que no se pudo tener en el caballo y cayó en tierra, y ahí fue muerto, así del gran golpe como de la mucha gente que sobre él anduvo. Amadís no curó de su batalla, antes, como llevaba los ojos puestos en el emperador, y más en el corazón de lo matar si pudiese, que ya entre los suyos estaba, metióse con muy gran rabia entre ellos por el ferir, que como quiera que de todas partes grandes golpes le diesen por lo defender, nunca tanto pudieron hacer los contrarios, que le estorbasen de se juntar con él. Y como a él llegó, alzó la espada e hirióle con toda su fuerza, y dióle tan gran golpe por encima del yelmo, que le desapoderó de toda su fuerza, y le hizo caer la espada, de la mano. Y como Amadís vio que iba a caer del caballo, dióle muy prestamente otro golpe por encima del hombro que le cortó todas las armas, y la carne fue hasta el hueso, de manera que todo aquel cuarto con el brazo le quedó colgando, que cayó del caballo tal, que dende a poco fue muerto. A estas grandes voces que entonces se dieron, Ardabán, rey del Norgales, volvió la cabeza y vio como los romanos perdían en el campo, y dijo al rey Lisuarte:
Señor, retraedvos, si no, perderos seis. Cuando el rey esto oyó, miró bien y conoció que decía verdad. Entonces dijo al rey Siladadán que le ayudase a retraer los suyos en son que se no perdiesen. Y así lo hicieron, que siempre vueltos a los contrarios y dándose muy grandes golpes con ellos, se retrajeron hasta poner en igual que los romanos. He ahí, se detuvieron todos. Hold the line, mantengan la línea. Porque te digo que más bien no era como nos lo ha vendido Hollywood, güey, sino que se aperraban unos contra los otros, chocaban, y entonces yo y el güey con el que estoy chocando nos estamos como que cabeceando y dando puñetazos nada más, deteniendo que no avance nadie ni que se filtre como que el agua con el aceite, y el verga que está atrás de mí, güey, está tirando chingadazos de que ya por encima de mi cabeza tipo falange, güey. Ahí fue cuando los romanos empezaron como a, ¿cómo te diré, güey?, sobresalir sobre los demás. Ahora, imagínate qué tan viejo es este libro, güey, que coincide con las falanges romanas, para que nos vayamos dando idea de la temporalidad tan pendeja que nos venden, güey. O sea, la Edad Media duró tanto que los reinos castellanos y los reinos romanos pelearon en las mismas batallas, güey. Pónganse las pilas. O sea, el mediocre de Cristóbal Colón llegó a América en esta época, güey, sin saber lo que estaba haciendo. La historia lo convirtió en la persona que es. Él era un pendejazo, güey. Así es, Trudy, un pendejazo. Estando la batalla en tal estado como Amadís vio que como la parte del rey Lisuarte iba perdida sin ningún remedio, y que si la cosa pasase más adelante, que no sería en su mano de lo poder salvar, ni aquellos grandes amigos suyos que con él estaban. Y sobre todo, le vino a la memoria ser el padre de su señora Oriana, aquella que sobre todas las cosas del mundo amaba y temía, en las grandes honras que él, en su linaje los tiempos pasados habían de él recibido, las cuales se debían anteponer a los enojos, y que toda cosa que en tal caso se ficiese, sería gran gloria para él. Cortándose más a sobrada virtud que a poco esfuerzo, y vio que muchos de los romanos llevaban en su señor fraciendo gran duelo, y que la gente se esparcía, y porque venía la noche, acordó, aunque Froenta pasase alguna vergüenza, de probar si podría servir a su señora en tan cosa tan señalada. Y como consejo, y tomó consigo al conde Galatines, que cabe de sí tenía, y fuese cuanto pudo por entre ambas las batallas a gran afán, porque la gente era mucha y la priesa grande, que los de su parte, como conocían la ventaja, apretaban a sus enemigos con gran esfuerzo, y en los otros ya casi no había defensa, sino por el rey Lisuarte y el rey Siladadán y los otros señalados caballeros. Y llegaron a él, y al conde y el rey Perión su padre, y díjole: Señor, la noche viene, que a poca hora no nos podríamos conocer unos a otros, si más durase la contienda. Sería gran peligro según la muchedumbre de la gente, que así podríamos matar a los amigos como a los enemigos y ellos a nosotros. Paréceme que sería bien apartar a la gente, que según el daño que nuestros enemigos han recibido bien, creo que mañana no nos harán atender. El rey, que gran pesar en su corazón tenía de ver morir tanta gente sin culpa ninguna, díjole: Hijo, fágase como te parece, así como por eso que dices, como porque más gente no muera. Que aquel Señor, que todas las cosas sabe, bien ve esto más que se deja por su servicio que por ninguna otra cosa causa. Que en nuestra mano está toda su destrucción, según son vencidos. Capítulo 31. De cómo el rey Lisuarte hizo llevar el cuerpo del emperador de Roma a un monasterio, y cómo habló con los romanos sobre aquel hecho en que estaba, y la respuesta que le dieron. Aquí le vamos a dejar por hoy. Solo quiero que notemos, güey, cómo, según esta historia, para los que dudan del poder femenino, güey, cómo según esta historia un envergado, por quererse robar una ruca, güey, ya perdió a su hijo, a la mitad de su ejército y la vida. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué te digo que las mujeres tienen la capacidad de crear y de destruir el mundo si quisiesen? Si se dieran cuenta y si no se dan cuenta me escriben y yo les ayudo. Yo soy Barbitas, muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Muchísimas gracias por venir. Te quiero mucho y nos vemos a la próxima.